Bienvenidos a otro video del Rincón del Salmista. Hoy veremos un tema llamado el pecado. En el transcurso de nuestra vida como creyentes, nos enfrentamos a la realidad innegable del pecado, una fuerza que puede desviar nuestra relación con Dios. Sin embargo, es esencial entender que el pecado no es el fin de un camino espiritual, sino al contrario, puede ser el inicio de un proceso de reconciliación y restauración a través del perdón divino. Empezamos. En este video vamos a explorar con mucha profundidad la naturaleza del pecado, sus repercusiones y cómo el perdón de Dios nos ofrece un camino hacia una renovación espiritual. El pecado, según la enseñanza bíblica, abarca cualquier acción, pensamiento o palabra que nos aleje de la santidad de Dios. Somos humanos, por lo tanto somos seres imperfectos, propensos a errar y a desviarnos de su voluntad perfecta. La palabra pecado significa errar el blanco. La Biblia nos recuerda que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Lo que demuestra que el pecado es una realidad universal en la experiencia humana. Es decir, todos somos pecadores. Las repercusiones del pecado son muy profundas y abarcan tanto nuestra vida espiritual como nuestras relaciones interpersonales y nuestro bienestar emocional. El pecado puede generar una separación entre nosotros y Dios, perturbar nuestras relaciones con los demás y socavar y quitarnos nuestra paz interior. Como se menciona en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, lo que indica que el pecado conduce a una alienación espiritual y en última instancia si no es abordado y corregido. Pero a pesar de las graves consecuencias del pecado, la Biblia nos ofrece un camino hacia la restauración y la reconciliación con nuestro Dios. El libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este verso encontramos la promesa de un perdón, del perdón divino para aquellos que reconocen sinceramente sus faltas y se vuelven hacia Dios en arrepentimiento. En este caso, el arrepentimiento desempeña un papel muy importante en el proceso del perdón. Arrepentirse implica reconocer humildemente nuestras transgresiones, sentir un profundo pesar por ellas y comprometernos a cambiar nuestros caminos. El arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración de nuestra relación con Dios. Bien, además del arrepentimiento, la fe en la gracia salvadora de Jesucristo es esencial. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 nos recuerda que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Reconocer que nuestra salvación proviene únicamente de la gracia de Dios y no de nuestras propias obras nos libera del peso del pecado y nos permite acercarnos a Dios con confianza y gratitud. El perdón divino no es simplemente un acto de indulgencia por parte de Dios, sino un acto de profundo amor. San Juan capítulo 3, verso 16 nos recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Enviando a su propio Hijo para morir por nuestros pecados, Dios demostró su amor incondicional y su deseo de restaurar nuestra relación con Él. La comunidad de creyentes también juega un papel vital en el proceso de restauración después del pecado. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1, nos anima: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En estos momentos de debilidad necesitamos el apoyo y la corrección amorosa de nuestros hermanos y hermanas en la fe para ayudarnos a regresar al camino de la rectitud. El perdón también nos libera del peso del remordimiento y la culpa. El libro de Salmo, capítulo 103, verso 12, proclama: «Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Una vez que recibimos el perdón de Dios, ya no estamos esclavizados por nuestro, sino que somos libres del pasado para vivir en la plenitud de su gracia y de su amor. En definitiva, el pecado es una realidad inevitable en la vida del creyente. Pero no es el final de la historia. A través del perdón divino podemos experimentar una restauración completa y una renovación espiritual. Al reconocer humildemente nuestras faltas y nuestros pecados, arrepentirnos sinceramente y confiar en la gracia salvadora de Jesucristo, podemos encontrar esperanza, sanación y libertad en medio de nuestros errores. Que podamos siempre recordar las palabras de 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hasta aquí nuestro video de hoy y espero que este video te haya ayudado a entender un poco más acerca del pecado y la redención a través de Jesucristo. Nos veremos en otro video de Rincón del Salmista. Saludos y bendiciones.